La clase pasada lo que hicimos fue hablar de los coeficientes binomiales y vamos a ver, vimos la definición, ¿verdad? Ahí está, número de formas de escoger qué objetos si me dieron n y, em, y mostramos varias fórmulas, varias propiedades, ¿verdad? Ahora lo que me interesa es continuar el tema, pero desviándome un poquito a lo que llamo el problema de los caminos. Es un problema que tiene que ver con caminos. Entonces les voy a contar de qué trata el problema y lo vamos a asociar con lo que son coeficientes binomiales. Entonces, en esencia, pensemos que estamos en una ciudad, eh, digamos, bastante uniforme, no como las que tenemos tal vez aquí, que es una ciudad, digamos, como rectangular, con cuadras bien definidas. Pensemos 100 metros, 100%, ¿verdad? Eh, entonces sería algo como así, digamos. eh, Por supuesto, mi dibujo no es tan bueno. De hecho, voy a poner la imagen aquí de una vez. Voy a hacer esta. Ponemos encima. No está tan feo el dibujo, pero podemos mejorarlo. mm, Si lo quitamos. Entonces, digamos, estamos pensando en una ciudad eh, rectangular y con cuadras, ¿verdad? Uno puede pensar esto como un tablero, digamos, donde las casillas son las cuadras y, y las líneas que hay entre las casillas serían las cuadras, digamos, las calles donde uno camina, o matemáticamente, si les parece, uno lo puede ver como una latiz de enteros. Latiz de enteros quiere decir que estamos hablando del plano cartesiano con, con entradas enteras, o sea, parejas de puntos X, Y. Si no maneja eso, piénsenlo como el tablero de ajedrez, ¿verdad? Que uno tiene, y se me da la orientación, perdón, no sé si la ajedrez era de esta forma o viceversa, ¿verdad? ABC, que uno dice A2 A3, ¿verdad? Eh, entonces uno dice parejas para identificar las casillas. En este caso sería parejas de enteros. ¿Ok? Y el problema que vamos a trabajar se trata de lo siguiente, es de, quiero llegar, digamos que de una esquina de la ciudad a la esquina opuesta. Entonces llamemos a este punto, digamos A, y a este punto llamémoslo B. Queremos llegar de A a B, caminando por la ciudad, pero algo que sí tiene este camino, esto, que va a tener estos caminos, es que no quiero devolverme. Quiero hacerlo lo más corto posible. O sea, ¿cuál es la distancia de A y B? Pero si uno se fija en el mapa, digamos, uno puede trazar una diagonal y decir, bueno, la distancia de B es esto de aquí, ¿verdad? Pero, por supuesto que usted no puede atravesar las casas, tiene que irse por las calles, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un cuadrado, digamos que mide, perdón, un rectángulo que mide n de largo y, y m de alto, entonces la distancia, si pensamos, digamos, algo, que es 100 metros cada cuadra, ¿verdad? La distancia sería n más m por 100 metros. Pero, o sea, tengo que moverme 100, n veces a la derecha y m veces hacia arriba. Pero es una forma de hacerlo. O y tal vez hago algo más interesante, como me voy de aquí, me voy acá. Esa, digamos, sería como una especie de distancia. Exactamente, 100 por n más m. En metros, digamos, si uno pensara en metros. Igual lo que me interesa es la parte discreta, no tanto la medida, pero el punto es el siguiente. em, Uno quiere em, hacer diferentes caminos de A y B. Y hay una razón para esto. Bueno, eso dicen que es bueno ejercitar el cerebro. Haciendo matemática uno lo ejercita bastante, pero cuando uno no está haciendo matemática, uno va por la calle y si uno toma la misma ruta todos los días, el cerebro se acostumbra. Entonces no sé si les ha pasado que ustedes
Depende cómo se maneje en su vida. A veces uno hace una ruta tantas veces que la hacen automático, uno ni se da cuenta en qué momento pasó por tal lado, uno nada más hace la caminata como está acostumbrado. ¿Verdad? Pero eso es, dicen que es malo, o sea, dicen que una de las razones de que el Alzheimer se desarrolle o con más velocidad es hacer siempre lo mismo, digamos, no hacer cosas diferentes. Entonces, es bueno hacer diferentes rutas para también conocer toda la ciudad. En realidad, conocerla uno lo puede ir haciendo poco a poco, pero de ahí es para darles ahora la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer diferentes caminos de A a B. Pero a pesar de que no vamos con prisa, y tampoco la idea es darse la vuelta por toda la ciudad. Entonces, lo que les decía es, hablo de distancia porque no me interesa devolverme. O sea, usted me puede decir, bueno, hagamos ¿qué tal si hago este camino el día de hoy? Porque soy tan alegre que voy a pasear ahí un montón y dice, ah, qué bonito. Y digamos que sí se puede, pero no me interesa considerar estos caminos. Me interesa considerar caminos diferentes, pero sin alargarlos más de la cuenta. Entonces voy a hacer solo caminos cortos. Entonces vamos a contar caminos cortos. Entonces, caminos cortos para mí significaría que solo hago derecha o arriba, ¿verdad? No hace falta, incluso si la ciudad se extende, no hace falta eh, seguir más a la derecha, sino que a lo sumo llegamos aquí y si llegamos aquí podemos ir para arriba, ¿verdad? Y lo mismo con arriba, o sea, no hace falta subir y ir para abajo. Si no importa dónde esté, yo siempre puedo hacer derecha y arriba para llegar a la ciudad, al punto B, mejor dicho. Entonces quiero ir de sur, oeste a noreste y usar solo caminos cortos. ¿Ok? Espero que esté claro la definición de qué son los caminos cortos. Entonces, solo quiero derechas y arribas. ¿Ok? Pues la pregunta es, ¿cuántos caminos cortos hay? Es el problema que vamos a empezar resolviendo y es, ¿cuántos caminos cortos hay? Cortos hay de A a B. ¿Ok? Que por cierto, si lo pensamos en latiz de enteros, esto lo puedo identificar con la pareja 00 y esto con la pareja n, n, ¿verdad? Em, o sea, bueno, ya ahorita vamos a eso. Entonces, esta pregunta tal vez la han visto. Bueno, si ya da la respuesta es porque ya la ha visto. Em, pero no importa, igual vamos a ir con calma, viendo los pasitos, cómo se encuentra y estoy seguro que vamos a ver otras cosas que no ha visto antes. Bueno, eso va para la persona que me escribió en privado, pero también hay todos los que ya saben la respuesta, aplica igual. Queremos contar algo, ¿verdad? Y pensemos siempre en problemas de Olimpiadas o lo que sea. Nos dice, cuente tal cosa, ¿verdad? Pero jamás vamos a contarlo de un solo. Necesitamos entender qué estamos contando. Y para entender lo que estamos contando, es bastante útil contar tal vez algunas cosas diferentes, entender lo que estamos contando. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos contar? Por ejemplo, la longitud de un camino. ¿Cuántos, voy a poner entre comillas, pasos tiene un camino? Y eso o sea, donde un paso significaría, bueno, cuántos movimientos, o sea, no es, o sea, pensando no en metros, sino en hago derecha, hago arriba, ¿verdad? O sea, ¿cuántos movimientos tengo que hacer para llegar de A a B? ¿Cuál sería ese número de movimientos?
Lo pueden escribir en el chat si quieren. Ok, entonces, lo primero es, la respuesta es n más m. N más m, ¿verdad? Y podemos decir algo más de eso, algo más. O sea, son n más n, ¿por qué? Porque tengo que hacer derecha n veces y tengo que hacer arriba m veces, ¿verdad? Entonces, en esencia, estoy entendiendo el camino, ¿verdad? Y les voy a pedir, em, ok, entonces, hagamos un ejemplo pequeñito. O sea, digamos, si yo tengo algo así, aquí en esencia lo que tengo es, tal vez voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Ponemos este aquí, por si quedó feo. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo 1, 0, 0, y aquí tengo que este es 5 de largo y 4 de altura, ¿no? Quiere decir que em, tengo que hacer 5. Hola, 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 ¿cómo va, profe? ¿todo bien? ¿Todo Hola, bien? hola. Ok, sí, entonces en este caso tenemos los caminos cortos. Em, en este ejemplo, n es igual a 5, m es igual a 4, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 5 derechas, 4 arribas, ¿verdad? Y em, resulta que con eso puedo identificar muy bien un camino. O sea, si yo hago este camino corto, tal vez lo uso con este otro color. ¿Qué estoy haciendo en este camino? O sea, ven que lo que este camino me dice es haga derecha, ¿verdad? Creo que por aquí tengo el puntero. Pues empiezo aquí, 0, 0, ¿verdad? Haga derecha, haga derecha. Luego hacemos arriba. Luego hacemos arriba otra vez. Luego derecha 2 veces, ¿no? Arriba 2 veces más. Y por último, una derecha. Entonces este camino que está aquí, lo puedo identificar con, hey, estoy haciendo derecha 5 veces. Y estoy haciendo arriba 4 veces. Y aquí tenemos una equivalencia entre caminos y, y, y estas, digamos, tenemos estos derecha y arriba representan movimientos para nosotros, pero también son símbolos, ¿no? Tenemos dos símbolos y tenemos lo que se llaman palabras en combinatoria. Esta es una palabra de 9 letras con dos símbolos, o sea, algo binario, ceros y unos, equivalente a ceros y unos. Y si yo les doy una secuencia de, de movimientos, o ustedes la pueden inventar también, como que usted me diga, bueno, arriba, derecha, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba y derecha, ¿verdad? Que tiene 5 derechas y 4 arribas. Si ustedes me dan esa sucesión de pasos, yo igualmente puedo rescatar
lo que sería un camino, ¿verdad? O sea, aquí el camino lo que me dice es haga arriba, derecha, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, ¿verdad? Entonces, contar los caminos es contar estos símbolos, ¿verdad? Entonces, en general, lo que dijimos es, tenemos n más un movimientos, n derecha, m arriba. Entonces, realmente lo que hace falta es contar, digamos, palabras, es lo mismo que contar palabras de dos símbolos, ¿no? Con una propiedad específica, ¿verdad? La propiedad siendo un símbolo aparece n veces, el otro aparece m veces. Pero aquí tenemos una ventaja y es que esto es complementario. Es complementario porque vean que estas 9 posiciones, si yo le digo, bueno, la posición 2, la posición 3, la posición 5, la posición 7 y la posición 9 son derechas, eso le da a usted suficiente información para saber, hey, las demás son arriba, ¿no? Y entonces, uno puede decir, bueno, eso lo que nos va a decir es que hay solo que escoger derechas, cuáles son derecha, ¿verdad? Entonces, hay n más m posibilidades, escoja n de ellas para que sean derecha. ¿Ok? Este, esa es la solución de este problema de los caminos. La cantidad de caminos cortos es n más m escojo n. ¿Por qué? Porque puedo hacer una transformación de mi problema en una sucesión, en una palabra de dos letras, con esta propiedad de que una aparece n veces, la otra aparece m veces, y en total son n más un palabra. Entonces, este problema em, es un clásico de combinatoria, es un clásico, pero también ilustra otro principio que de hecho ya usamos la clase anterior, y es biyecciones en combinatoria, ¿verdad? Y si no saben funciones, no hay ningún problema, porque ya usamos biyecciones sin mencionar funciones. O sea, las funciones son tan naturales que uno las usa sin saber que las está usando. La idea de biyecciones en combinatoria es transformar un problema en otro que cuente exactamente lo mismo. En la clase anterior, un ejemplo, bueno, de hecho no lo indagamos mucho en la clase, aunque sí lo mencionamos, pero un ejemplo muy claro es este de 2 a la n. Uno lo que hace es una biyección de estar y no estar para los elementos, y eso nos ayuda a simplificar el conteo de algo raro que son los conjuntos, digamos que raro entre comillas, a algo sencillo que es una sucesión binaria. Entonces, vamos a estar haciendo un poco de eso, es transformar un problema en otro, y eso significa hacer una biyección, ¿verdad? Si uno sabe funciones, realmente es una ventaja aquí, pero lo que hay que entender es lo que significa esta transformación, ¿verdad? Porque usted quiere transformar un conjunto en otro, y eso significa que haya una correspondencia de un grupo de objetos en el otro grupo de objetos. ¿A qué me refiero con eso? Vean que en el problema de los caminos, por cada camino yo tengo una secuencia, ¿verdad? Una sucesión de pasos. Y esta sucesión de pasos es única para cada camino. Pero yo también me puedo devolver.
por cada camino, por cada sucesión por cada una de estas sucesiones, cada una de estas palabras, yo puedo volverme a generar un camino. Entonces, deme esta figura, yo le doy esta sucesión. Deme esta sucesión, yo le doy la figura. ¿Verdad? Puedo pasar de un lado a otro. Entonces, lo que me dice son equivalentes. El cuidado que hay que tener es que uno puede, por supuesto, transformar una cosa en otra, pero y puede ser que no haya una equivalencia en el sentido de, si usted me da manzanas, yo le vuelvo una pera, pero resulta que hay más peras que manzanas. Simplemente hay una pera especial y ninguna manzana se transforma en una pera. Entonces usted me dice, "Y no, no son equivalentes, no hay la misma cantidad de peras que de manzanas". Algo así. Em, bueno, vamos a cambiar un poquito las reglas. Vamos a contar siempre caminos cortos, pero uno vamos a hablar en cuadrados y vamos a meter una restricción adicional y es no subir de la diagonal. Creo que había una figura por ahí, aquí, un poco grueso. Avísenme si conocen este problema. Em, Solo para saber. Em, Contemos caminos cortos, pero en un cuadrado. Quiere decir que aquí tengo 0, 0 y aquí tengo n, n. Oye, pero ¿se puede estar en la diagonal o no? Se Es puede algo estar en la diagonal, no, pero tipo no se menos puede mal. subir. A ver. Entonces, básicamente tiene que haber, esa la cantidad de derecha tiene que ser mayor o igual a la cantidad de arriba. En todo momento. Eso es lo que es complicado, ¿verdad? Em, en todo momento. Entonces, lo que queremos son caminos que se mantengan aquí abajo. Puede tocarlo, como dice Gabriel, pero no puede subir. Ya este color de azul no era el que yo quería. Creo que más algo como... no importa. Luego encuentro el azul adecuado. Un camino así. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos caminos hay? Siempre caminos cortos de 0, 0 a n, n sin subir de la diagonal. Y esto le voy a llamar diagonal principal, porque ahorita voy a mencionar unas adicionales. Entonces, es la diagonal principal, que uno la puede identificar por los puntos x, y, donde x menos y es 0. O sea, donde son iguales. Y signo de pregunta al final. Entonces, ¿cuántos caminos cortos hay? Es un problema bastante interesante y lo vamos a trabajar de dos formas diferentes. Una, lo vamos a estudiar y encontrar una fórmula recursiva, pero no vamos a resolver la recurrencia. Y la otra forma es, bueno, luego les cuento, vamos a ignorar la recurrencia y hacer una técnica ahí para poder hacer el conteo. Ok. Entonces, lo primero es que voy a definir Cn como este número, C sub n. O sea, lo voy a definir como sucesión. Entonces, C sub 0 va a valer 1. Va a valer 1 porque, y eso se justifica en el conteo, porque queremos un camino de 0, 0 a 0, 0. O sea, el camino es el punto. El punto es el camino, entonces, muy bien, se justifica. Pero veámoslo tal vez más interesante qué pasa con C sub 1.
En C sub 1 es bastante claro que solo hay un camino. En C sub 1 es claro que solo hay un camino. Bueno, esta diagonal quedó muy grande. Porque para no subir la diagonal, lo único que puedo hacer es derecha y luego arriba, ¿verdad? C sub 2, eh, tenemos algo como así. Y vean que podemos hacer, eh, o sea, que lo puedo hacer con dos colores. Puedo hacer derecha, por supuesto. Y aquí sí tengo dos opciones, ¿verdad? O me voy arriba, pero si me voy arriba, solo puedo hacer derecha y arriba. O la otra opción es irme derecha a derecha y luego arriba arriba. Entonces sub 2 es 2. Y sub 3, podemos hacer sub 3 también, no hay ningún problema. Número para 3. Siempre empezamos moviéndonos para a la derecha, ¿verdad? Siempre nos movemos a la derecha. Ahí no hay opciones. Y aquí hay varias opciones, ¿verdad? Porque si hago arriba, tengo y tal vez el camino derecha, derecha. De hecho, déjenme copiar esto para ver cuántos caminos sacamos. O sea, digamos, un camino, hagamos el obvio primero. Es muy sin gracia, ¿verdad? Es así como, ya por ahí. Em, si nos detenemos antes de llegar al final, puedo hacer arriba, ¿verdad? Y aquí, la diagonal que un toquecillo fea, pero tengo dos opciones, que es derecha arriba, o podría hacer arriba, ¿verdad? Y digamos, la diagonal debería pasar por ese punto y arriba, ¿verdad? Luego tengo, ahí es si hice la primera arriba llegando ahí, la otra opción es hacer aquí, luego arriba, y aquí tengo como otras dos opciones, que es de nuevo llegar hasta la pared y subir, o hacer algo como aquí, subí, derecha, subo y subo, ¿verdad? Entonces, se ve bastante bien que esos son todos los caminos, ¿no? Yo creo que es claro que tenemos 5 caminos. Pero en la sucesión se va complicando, se va complicando. Em, Algo que podemos notar es que siempre hacemos derecha al inicio y siempre concluimos haciendo arriba, ¿verdad? O sea, el primer movimiento es claro, si yo tengo el cuadrado, ¿dónde estábamos? Si yo tengo el cuadrado, tengo que hacer obligatoriamente derecha, ¿verdad? Para no subir la diagonal. Y cuando llego al puro final, no puedo estar aquí, tengo que estar aquí abajo, ¿verdad? Es como una simetría que hay ahí. El último movimiento es arriba. Entonces, realmente podríamos pensar el camino, em, podemos pensar el camino, realmente, podemos hacer el conteo, mejor dicho, pensando, digamos, desde este punto hasta este punto. Es una forma de pensarlo, es una simplificación muy leve, pero sin embargo, algo simplifica ahí. Ok. Entonces, les voy a decir cómo podemos hacerlo de forma recursiva y en esencia vamos a considerar una segunda diagonal que es la que une a estos dos vértices azules. En esencia, la que une estos dos vértices azules. Voy a hacerlo un poquito más grande para que sea más claro, espero. Em,
Un poquito más grande, ya que podemos. Ok. Entonces, realmente yo quiero llegar desde este punto, que sería el punto 1,0, quiere decir avancé una unidad a la derecha, y este es el punto n, n-1, o sea, uno abajo donde quiero llegar. Quiero caminos entre estos dos vértices que no sobrepasen la diagonal, ¿verdad? Un camino bien podría sobrepasar la parte morada, ¿verdad? Y llegar a la roja, de ahí no puede pasar muy alto, pero hay, sí, hay algo que podemos decir, y es que estos caminos siempre tocan la diagonal morada, ¿verdad? Eso es, pues claro, porque realmente empiezan y terminan ahí. Entonces, hagamos esto. Vamos a marcar la última vez que mi camino toca la diagonal morada. Hagamos un camino un poco diferente para que sea más claro. Bueno, no sé si realmente es lo más claro, pero ahí va. Hay una última vez, eso sí, antes de n,n-1, voy a excluir ese último paso. Hay una última vez que mi camino toca la diagonal, ¿verdad? Y esa última vez puede ser 1,0, no hay ningún problema. Entonces lo que va a hacer es marcar este punto que está aquí. Voy a marcarlo, bueno, con este mismo morado. Vamos a marcarlo aquí. Este punto tiene la forma, estoy debajo de la diagonal, ¿verdad? Entonces esto es k más 1, no, es k, k menos 1. ¿Verdad? O sea, este punto que está en la diagonal sería k, k. Para algún valor de k, ¿verdad? O sea, k puede ser 0, 0, qué raro. No sé, tal vez lo pensé diferente. Puede ser 1, 2, hasta n. Em, bueno, no importa. Ahí luego me doy cuenta si en las notas lo apunté mal o si simplemente lo estoy pensando diferente. Em, Voy a marcar este punto que es la última vez que tocamos esta diagonal morada. ¿Ok? Entonces esto es más sencillo decirlo que hacerlo. Hay que escribirlo o explicarlo, pero vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es dividir mi camino en dos partes. En esencia, lo que voy a hacer es dividir primero el problema en, hey, ¿cuál es mi punto K? Mi punto K, perdón, aquí dije n-1. K llega hasta n-1. Deme un valor de K y decir como, hey, ¿cuáles caminos? La última vez que tocaron la diagonal era 1, 0. ¿Cuáles caminos? La última vez que tocaron la diagonal era 2, 1. ¿Cuáles caminos? Era 3, 2. Y así. ¿Verdad? Entonces voy a dividir mi camino y lo que voy a hacer es contar estos caminos que están aquí. O sea, como dividir mi camino y decir, bueno, ¿cuántos caminos tienen la propiedad que yo quiero? Y van de 0, 0, bueno, en este caso 1, 0, em, a este punto que está ahí, que era k, k menos 1. Y luego lo voy a juntar con el resto, la parte restante. ¿Cuántos caminos hay de k menos 1, de k, k menos 1 a n, n menos 1? Pero aquí hay una condición adicional en la segunda parte que es que no van a pasar de la diagonal, que no van a tocar la diagonal morada otra vez. ¿Ok? No tocan la diagonal morada otra vez porque
este punto morado que ven aquí a la izquierda abajo era la última vez que tocábamos la diagonal morada, antes de llegar a n, n-1, ¿verdad? Y no se puede ir para arriba, porque si se va para arriba, sí está en la roja, pero el siguiente paso tendría que cruzar la morada, y eso no se permite. Em, ok. Entonces, dividamos nuestro conteo en dos, que es digamos que aquí está acá como acá, y me interesa la diagonal que está justo abajo, y en esencia, tengo el mismo problema que antes, ¿no? Tengo el mismo problema que antes, pero ya no es n por n, sino o sea, este era el problema, solo que ahora es k por k. Em, ahora es k por k. Esto me da, em, esto me da c sub k caminos, en esencia, ¿no? Es porque estoy haciendo lo mismo, solo que más pequeño. O sea, estoy haciendo caminos que van aquí, pueden subir la diagonal, no pasa nada. O sea, lo que está en morado realmente no afecta para nada en este conteo. Em, entonces, es el primer, digamos, es el primer tramo del camino, llegando a este punto que había dibujado con morado allá. ¿Ok? Y el siguiente tramo del camino, vamos a estudiarlo. El siguiente tramo del camino sería, déjeme ubicarme con las diagonales. Digamos, aquí está la diagonal roja. Aquí está. Y ahora la diagonal morada. No. Y lo que yo estoy haciendo es marcando este punto, ¿verdad? Morado. Y quiero llegar a este otro punto morado, ¿verdad? Pero hay una restricción adicional, que es, hey, no puedo volver a llegar a la línea morada. Si no puedo llegar a la línea morada, entonces en esencia tengo algo gracioso, em, que sería lo siguiente. Ay, ok, listo. Vean que quiero llegar del punto morado al punto morado, ¿verdad? Y lo que sabemos es que no vamos a volver a pasar por la línea morada. O sea, que el primer paso me lleva aquí y el segundo me lleva aquí, ¿verdad? Y si uno pasa esta línea roja, eh, que está con puntitos, definitivamente toca la línea morada, ¿verdad? Entonces, quiero llegar de este nuevo punto a este nuevo punto sin pasar sobre la diagonal, sin pasar sobre la diagonal. ¿Y cuántas formas hay de hacer eso? Vean que este punto que estaba aquí, este punto era acá,
Este es punto en morado. Este era K, coma K menos uno, ¿no? Quiere decir que aquí yo tengo un cuadrado, ay, que es, quitémosle eso ahí. Aquí yo tengo un cuadrado que es K menos, que es em, N menos K por N menos K, ¿verdad? Es lo que le hace falta, digamos. O sea, aquí en la primera parte del rectángulo es K del cuadrado. Esta es una división del cuadrado de arriba, ¿verdad? Esta es la primera es K. Aquí hay la parte en roja la estoy copiando dos veces. Esto es a partir del punto morado. Hay N menos K, tengo un cuadrado N menos K por N menos K. Em, Esto no es un cuadrado, esto es un... Voy, me perdí un momento. Exactamente, ese no es que ese no es el cuadrado. El cuadrado sería esto. Es un cuadrado em, n menos k por n menos k, ¿verdad? Pero lo que yo voy a hacer es hacer otro cuadrado un poquito más pequeño, que es este cuadrado de aquí. Ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué eso no me da? Ese es n menos k por n menos k. Ok, sí. O sea, lo que me interesa, voy a ignorar, voy a unir los otros puntos. Esto de aquí, perdón. Este camino de aquí, esto que está aquí, lo vamos a restringir al cuadradito amarillo, que tiene longitud uno menor que el anaranjado, ¿verdad? O sea, el cuadradito amarillo es n menos k menos uno por n menos k menos uno. Ahí está trasladado un poquito, pero vean que le quitamos uno de largo, una dimensión cuando hicimos el amarillo. ¿Ok? Y lo decía, tengo esta diagonal en rojo porque no quiero caminos que no vuelvan a tocar la, que no vuelvan a tocar la línea morada. Entonces, el camino que tengo era este de aquí. Claro, no lo, está en diferente tamaño, pero en esencia es ese camino de ahí. O sea, la cuadrícula no es del mismo tamaño, o sí, 5 por 5. Bueno, no es lo mismo. Pero en esencia es algo como esto, ¿verdad? No vuelve a tocar la diagonal. Y entonces, hay Cn menos k menos 1 formas de hacer este camino, formas de hacer ese camino. Y eso me dice que en esencia falta una cosa por considerar que mm, no me había dado cuenta, lo había copiado mal, pero en esencia yo estoy viendo mis caminos desde uno hasta n menos uno, donde la primera parte del camino tengo c sub k formas de hacerlo, o sea, c sub con formas de hacerlo, y la segunda parte del camino tengo algo que suma n menos uno, o sea, c sub n menos 2. O sea, en este que sería k vale uno, tengo c sub 2 por cn menos 2 menos 3 y así sucesivamente. Al final me queda c sub em, n menos uno y lo que me queda es un c sub cero, ¿verdad? Me falta una pequeña cosa y es que yo les dije que como agarramos el último punto donde toco la diagonal morada, entonces que el primer paso tiene que ser derecha, ¿verdad? Y el último paso tiene que ser arriba, ¿verdad? Pero esto es mentira, es casi cierto, pero hay una excepción que sería un cuadrado 2 por 2. En un cuadrado 2 por 2,
Tengo que corregir eso en las notas porque eh, no lo puse ahí. En un cuadrado 2 por 2, si yo tengo estos dos puntos, yo podría hacer un camino que vaya hacia arriba y si toco la línea morada, pero evité, eh, la, o sea, si toco la línea roja, pero evité la morada. Entonces aquí hay un camino extra y eso es cuando me quedó un cuadrado 2 por 2, o sea, cuando k vale en n-1, n-1. Y eso entonces sería, hay otra posibilidad adicional que me faltó contar, que la puedo escribir como c sub 0 por c sub n-1. Hay cierta simetría aquí. Entonces lo que tengo es una recursión que es, voy a escribir un lenguaje sumatoria igual para que nos acostumbremos. Una variable k que varía desde 0 hasta n y tengo los números de la sucesión con el índice k, pero esto varía desde 0 hasta n-1 y multiplicado por el mismo término de sucesión, pero n menos k menos 1, o sea, índices que suman n menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula recursiva de la cantidad de caminos con esta propiedad. ¿Alguien conoce estos números que están aquí? Esta sucesión, esta fórmula recursiva. Hans, Son los números de Catalán. ok, correcto, está muy bien informado. Estos son los números de Catalán. Y estos números aparecen en muchos conteos que son equivalentes. O sea, que uno no puede transformar un conteo en el otro. Son graciosos como aparecen. Y hay una fórmula que si uno la conoce puede intentar probarla por inducción. Pero, bueno, habíamos dicho que íbamos a intentar no usar inducción en el curso. O por lo menos no la mayor parte del tiempo. Em, y es que hay una cosa. Si yo les doy la fórmula, está bien, tal vez la podemos probar por inducción. Pero si no les doy la fórmula, ¿cómo la encontramos? ¿Verdad? Eh, Porque muchas veces uno puede como, hey, intentemos adivinar más o menos la sucesión que aparece, ¿verdad? Y aquí empezaba como un Fibonacci, 1, 1, 2, pero hay un 5, bueno, 5 es de Fibonacci. Si usted saca ese sub 4, se da cuenta que definitivamente no es Fibonacci. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué estamos contando? ¿Verdad? Y esto es una sucesión recursiva que no es fácil de resolver, digamos, sin herramientas adicionales. Pero, pero, vamos a resolverla con otro método. Vamos a resolverla regresando a los caminos cortos. Resulta que no hace falta hacer una recursión, vamos a hacerlo más directo. Más directo, pero hay un asunto ahí. Em, Dijimos que no queremos que se cruce esta diagonal. Em, no queremos que se cruce esta diagonal. ¿Qué pasa si en vez de contar los caminos que no están sobre la diagonal, que no cruzan, que no suben la diagonal, nos enfocamos en su complemento? O sea, ¿qué pasa si contamos los caminos malos, los que sí suben de la diagonal? Bueno, la pregunta es por qué eso va a ser más sencillo. Eh, Realmente no va a ser más sencillo, pero tenemos una técnica que nos va a ayudar. Entonces, hace poco dijimos, hay de 0, 0, de 0, 0 a n, sabemos que hay 2n, escojo n, caminos cortos.
2n, escojo n caminos cortos, ¿verdad? Porque era la suma, n más m, en este caso n y m son lo mismo. Em, escojo k, escojo n o escojo m, es equivalente. Entonces es la cantidad de caminos cortos. Contemos la cantidad de caminos malos. Em, Veamos esto un poquito. Donde malo significa subió la diagonal. Ese no lo quiero contar. Y lo interesante aquí es que si usted tiene un camino malo que subió la diagonal, de fijo tocó la diagonal verde. De fijo la tocó. Esta diagonal verde la podemos escribir como y es más grande que x en 1. Y menos x es igual a 1. Y aquí una solución para los números de Catalán es lo que se llama el principio de reflexión. El principio de reflexión significa que, o como se usa aquí, es voy a transformar esta diagonal verde en un espejo. La voy a transformar en un espejo y se va a activar la primera vez, solo la primera vez que un camino toque la diagonal verde. O sea, aquí hay dos intersecciones, el espejo se activa aquí. Aquí hay un espejo. Aquí vamos a reflejar. ¿Cómo funciona un espejo en diagonal? En esencia, si yo hago arriba el espejo, me hace derecha. Y si yo hago derecha, el espejo me hace arriba. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el espejo ahí? Voy a reflejar a partir de ahí. Entonces, en vez de hacer arriba, arriba, hago derecha, derecha. En vez de hacer derecha, derecha, hago arriba, arriba. Sigo reflejado porque la reflexión la activo solo una vez. Sigo haciendo derecha. En vez de arriba, hago derecha. En vez de derecha, hago arriba. Y en vez de arriba, hago derecha. ¿Sí? Intentémoslo con otro camino. Intentémoslo con otro caminito. Eh, este de aquí. Entonces, en amarillo pongo la reflexión a partir de este punto donde toca la recta verde. Y lo que dice es, hago arriba, son 4 veces, ¿verdad? Entonces hago derecha 4 veces, 1, 2, 3, 4. Luego hago derecha, entonces ahora es arriba. Luego hago arriba, entonces es derecha. Arriba, me perdí. A ver, hice derecha, entonces arriba. Listo. Arriba, entonces derecha, estoy aquí. Derecha, entonces arriba. Em, Luego hacia arriba, entonces derecha. Luego derecha 2 veces, que es arriba. Luego arriba una vez es derecha. Y luego 4 veces derecha. Entonces es 4 veces arriba. ¿Ok? Em, claro, están quedando fuera de esta cuadriculada que tenemos, pero no importa. ¿Qué tienen en común estos dos caminos que reflejamos?
¿Quién me puede decir qué tienen en común esos dos caminos? Vean este punto, ¿dónde terminamos? Porque la idea de un camino originalmente era terminar en NN, pero cuando lo reflejamos, no terminamos en NN, terminamos un paso a la izquierda. Ya, ¿qué pasó aquí? Ah, es que estoy con un zoom. Terminamos un paso a la izquierda y un paso arriba. ¿Sí? Y casualmente, o no tan casualmente, lo mismo pasa aquí. Terminamos un paso a la izquierda y un paso arriba. Reflejo es uno del otro, pero lo que estamos reflejando, si extendemos un poquito la recta verde, es el final, ¿no? La reflexión del final. Por supuesto, el final de los caminos originales es el mismo, las reflexiones terminan en el mismo camino. Entonces, transformamos nuestro camino de 0,0 a NN en, por una reflexión, en un camino de 0,0 a N-1, N más 1. Estamos asociando caminos de una naturaleza, o sea, son caminos siempre cortos, ¿verdad? Omití esa palabra, pero lo que cambia es el punto final, ¿verdad? Em, claro, que yo haya transformado mi camino corto en otro camino corto, em, me va a ayudar en el conteo si yo logro decir que estos conteos son equivalentes. ¿Por qué? Resulta que yo me puedo devolver. O sea, por cada camino de 0,0 a NN malo, yo puedo obtener un camino corto de 0,0 a N-1, N más 1. Y por cada camino corto de 0,0 a N menos 1, N más 1, yo puedo encontrar un camino malo de 0,0 a NN. Y es porque esta operación es reversible. Es reversible porque el camino, si yo reflejo una vez mi camino y obtengo este camino amarillo, y yo reflejo el camino amarillo otra vez, obtengo el original. ¿Verdad? Eso me dice que hay una correspondencia, una biyección. Se llama una eh, involución. Si reflejo dos veces, regreso al mismo punto. Pero falta una cosa importante. Porque vean que yo dije, los caminos malos pasan por la diagonal verde, muy bonito. Pero ¿será que todo camino corto de 0,0 a N-1, N más 1 pasa por la diagonal verde? Y la respuesta es definitivamente sí. ¿Por qué? Estirémoslo si quieren un poquito más. El punto que estoy buscando es este punto que está ahí. El punto que estoy buscando es este punto que está por aquí, ¿verdad? Y si yo quiero un camino, voy a cambiar el color. Si yo quiero un camino que empiece en 0,0 y de alguna forma llegue allá y que sea un camino corto, tiene que atravesar esa diagonal verde, ¿verdad? No puede cruzar de la diagonal verde
en otro caso. Pero entonces, quiere decir que, bueno, este lo cruzo muy tarde, pero si yo agarro un camino cualquiera, estoy obligado a cruzar la diagonal y entonces yo puedo reflejar este camino y obtener un camino malo. Entonces eso lo que me dice es, y tal vez se puede ver con más detalle, que hay una correspondencia, y eso me dice que el número de caminos malos es precisamente el número de caminos cortos de 0, 0 a n-1, n+1, que es 2n, escojo n+1. 2n, escojo n+1. Entonces, tal vez hay unos detallitos que se podrían justificar mejor, pero hay una correspondencia de un conjunto de caminos a otro conjunto de caminos, o sea que los conjuntos tienen la misma cantidad de caminos, y contamos los caminos malos con este principio de reflexión, que es una técnica bastante vacilona que se usa, bueno, en problemas similares a este. en- digamos, hay uno en caminatas en Z, en la retícula de enteros, que pueden ser caminatas infinitas y lo que sea, pero lo muestro porque es una técnica interesante. En Olimpiadas he visto algunos problemas de caminos que lo usan, pero tal vez no es algo que vayan a ver muy frecuentemente. Pero, ¿qué nos dice eso? Entonces, los números de Catalán, Cn sería igual a 2n escojo n menos 2n escojo n+1. ¿Ok? Y hay una forma más bonita de escribir esto, que es la forma acostumbrada, digamos, y es usando tres de las propiedades que vimos en la clase anterior. Tres propiedades sería, por ejemplo, identidad de Pascal. Me dice que el número arriba es 2n-1, escojo n, más 2n-1, escojo n-1. Bueno, estos dos números son lo mismo por la simetría. Le estoy quitando, y la otra propiedad era que usted podía sacar el 2n, el n+1, y tengo 2n-1, escojo n. Entonces les decía que estos dos números son en efecto el mismo número, ¿no? O sea, los tres coeficientes que estamos viendo son los mismos. O sea que aquí tengo em, 2n-1, escojo n. em, ¿Cuál me sirve? Me sirve n-1. Lo tengo dos veces y lo tengo 2n+1 veces. Y esto de aquí, denominador común es n+1 y me queda 2n+1 menos 2n. 2 por n+1 menos 2n es 2 y me queda 2n-1. Escojo, eh, escojo n, es lo mismo, pero voy a escoger n-1 esta vez para usar la otra propiedad, o la propiedad que usé ahí arriba, la propiedad que usé aquí, de sacar el k. Bueno, de hecho, voy a regresar a eso. Es que esa creo que tiene un nombre por ahí, pero no recuerdo cuál era el nombre que se usaba. Simetría sí la vimos, ¿cómo es su nombre? Eh, uy, ¿dónde está? ¿La vimos antes que la simetría? No, la simetría es la primera. Se me perdió la propiedad, si lo vemos con calma. Em, la propiedad era esta de aquí. Esta es la que estamos usando. La que usamos arriba y la voy a volver a usar, que sería multiplique por n arriba y abajo. Entonces tengo 2n sobre n. Quiere decir que ignorando el denominador, que es 1 entre n+1, lo que me queda es 2n. Escojo n. Entonces esa es la fórmula
catalán que, que uno ve usualmente. ¿Cómo se, ay, que uno encuentra usualmente? ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, en cierta forma, los números de Catalán están más relacionados con, con caminatas que coeficientes binomiales, en cierta forma, aunque los caminos cortos se resuelven con coeficientes binomiales o son equivalentes en cierta forma. El principio de reflexión es un principio que parece interesante verlo, que sepan que existe. Y aquí al final, para la forma, digamos, que uno encuentra, vean que ahí sí usamos un poco de álgebra, em, pero álgebra usando las tres de las fórmulas que vimos la clase anterior, ¿verdad? Identidad de Pascal, simetría y, y la que no tiene nombre, y la de n sobre k. ¿Sí? Em, ok, ahora quiero cambiar un poco el tema, pero no, siempre regresamos a lo mismo. Eh, y lo que quiero es hablar de esta identidad algebraica que conocen como el teorema del binomio o el binomio de Newton. N sobre K la innombrable, me dicen por el chat. O sea, en algún lado he visto que le han puesto un nombre, pero en la mayoría de lados que he buscado no le ponen el nombre. Pero bueno, una simplificación ahí. Vamos a hablar ahora de el binomio de Newton. Y vamos a ver, ay, van a ver por qué lo metí en esta clase con los caminos. Si tan solo esto decidiera escribir. Ok. Y yo me imagino que muchos han visto el teorema del binomio de Newton, pero esta prueba es la que menos se ve. Entonces, por eso la quiero traer aquí. Em, ¿Qué es el teorema que me dice, bueno, qué pasa si elevo a más b a la n? ¿Verdad? O sea, si uno tiene a más b, lo que uno ve, lo que más se ve es a más b cuadrado, ¿verdad? Este es bastante frecuente, ¿verdad? 2ab más b cuadrado, que esto es 1 por a cuadrado, 2, 1, ¿verdad? Tal vez uno está acostumbrado a ver por ahí el cúbico, que es a la 3, 3a cuadrado b, más 3a b a la 2, más b a la 3, ¿verdad? Y aquí hay un 1 por a y un 1 por b. Entonces, estos coeficientes que aparecen, resulta que son los coeficientes del binomio Newton, ¿verdad? Este 1 con 1, bueno, cuando n vale 1 es de x, que estamos dando ahí b, es a más b, por supuesto. Cuando vale 2 es a cuadrado, luego viene un 2, luego viene un 1. En el caso de 3 es 1, 3, 3. Y si lo conocen o lo expanden, el caso de 4 es 1, 4, 6, 4, 1. Y resulta que siempre tengo el binomio, siempre tengo la fila de Pascal dividida con los coeficientes en diferentes partes. Siento que moví esto un poquito. Ahí está. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Verdad? Porque una prueba puede ser por inducción, digamos, la más frecuente, pura álgebra, usando entidad de Pascal. Pero no dice tanto esa entidad, o para mi parecer no dice tanto. Y
Y en este problema, realmente lo que hay que entender es qué es un producto. ¿Qué nos dice la regla de distributividad? O sea, la regla de distributividad es la que nos decía A por B más C es A por B más A por C, ¿verdad? Y si yo distribuyo, por ejemplo, con A más B al cubo, que la ley de potencias era, elevar al cubo es multiplicar 3 veces, ¿no? Eh, entonces esto es, distributiva es A por A más B por A más B y B por A más B por A más B. Y luego esto se divide en otros dos, ¿no? Cada uno se divide en dos, que es A. Viene, si escojo el A, tengo A y luego A más B. em, o si escogí el B, tengo A, tengo B, tengo A más B, ¿verdad? Y, y aquí parecido, o aquí igual, solo que empezando con B. Y aquí lo estoy escribiendo, o sea, A y B, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en álgebra, en vez de escribir 2 veces la A, uno escribía A cuadrado. Pero olvidémonos, o no usemos eso ahorita, sino que después lo vemos. Em, que después lo vemos, sí. Este, lo que significa distributividad con un paréntesis, con una suma, es voy a escoger A o voy a escoger B, ¿no? Y tengo siempre dos selecciones y esto lo estoy haciendo n veces, ¿verdad? Entonces resulta que lo que nos queda es, si uno escoge, en el primero escoge la A, tengo A. Si uno escogiera la B, tengo A, B, ¿verdad? Si lo hago con el segundo, tengo A, B, A, B, B, tengo B, tengo B, A, creámoslo aquí a la par, no importa. B, B, A, luego tengo B, B, A, luego tengo B, B y B, ¿verdad? Entonces, cuando multiplico el paréntesis, lo que tengo son palabras. O sea, lo que en matemáticas se conocen palabras que no tienen sentido, B, A, B, B o A, B, A, ¿verdad? Esos son palabras matemáticas que tal vez no tienen sentido, pero están ahí. Y lo que tenemos son 8 palabras en total, ¿no? Lo cual es bastante evidente porque tengo que llenar 3 espacios y tengo 3 opciones para cada palabra. Perdón, tengo tres opciones y tengo 2 opciones para cada palabra, para cada letra, A o B. Entonces, la distributividad lo que me dice es que si yo elevo a la B a la N, lo que yo voy a tener son todas las palabras de N letras, X1, X2, donde XY es o A o es B, ¿verdad? Y aquí es donde entra el problema de los caminos. O en cierto sentido, estamos haciendo lo mismo que hicimos con el problema de los caminos, ¿verdad? El problema de los caminos, les dije, tenemos palabras, está un poquito más arriba. El problema de los caminos dice, tenemos palabras, una palabra con cierta cantidad de letras, o sea, cierta longitud y 2 letras distintas, arriba y derecha. En este caso, las letras o los símbolos son otros, ¿verdad? Pero siguen siendo 2 símbolos. En este caso, les llamé A y le llamé B. Pero es la misma cosa, ¿verdad? Aquí tengo todas las palabras. Y lo que hacemos es que vamos a dividir esta suma por, bueno,
está bien, tiene todas las palabras, pero algebraicamente no me interesa su palabra, me interesa cuántas As tiene y cuántas Bs tiene. ¿Verdad? Que eso es tal vez diferente al problema de los caminos o en general, eh, que tal vez la palabra, o sea, aquí es donde entra el álgebra, que la palabra no es lo importante de la palabra es cuántas As y cuántas Bs. ¿Verdad? Porque una vez que usted usa el álgebra, usted puede decir, bueno, esto yo lo puedo escribir como A a la algo por B a la algo. ¿Sí? Pero hay una restricción con eso. Y es que hay n letras, ¿no? En total, longitud n. O sea, que si tengo la A n veces, la B aparece 0 veces. Si tengo la A n menos 1 veces, la B aparece solo una vez. De hecho, lo voy a decir al revés, pero no importa. Si tengo la A n menos 2 veces, la B aparece 2 veces y así sucesivamente. Si la A aparece una vez, la B tiene que aparecer n menos 1 veces. Y si la A no aparece del todo, si A no aparece del todo, B aparece n veces. ¿Ok? Entonces, esta suma de palabras yo la voy a dividir en, bueno, ¿cuántas palabras tienen la A 5 veces? ¿Cuántas la tienen 6 veces? 7 veces. Y ese es un problema que ya sabemos resolver, que es ahora sí es exactamente el problema de los caminos, ¿verdad? Lo voy a hacer en forma de pregunta, pero ustedes me responden. ¿Cuántas palabras de n letras, em, de n letras a b, tienen exactamente k veces la letra A? ¿Cuántas palabras de n letras tiene exactamente k veces la letra A? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Bueno, ahí ya alguien me lo puso en privado. Es lo mismo que teníamos aquí, ¿verdad? Tengo cierta cantidad de campos, escoja cuáles son A, cuáles K son A, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a hacer es escoger cuáles son A, igual que el problema de los caminos, y las restantes serían B, ¿verdad? Entonces tengo de las N, tengo que escoger K. De las N voy a escoger K, y esto me dice que A más B a la N se puede dividir así. La cantidad de letras, de palabras que tienen 0 veces la A, no, vámonos, sí, no importa, que tienen 0 veces la A, o sea, N veces la B. La cantidad de palabras que tienen una vez la A, se nos escojo uno. Y aquí aparece A por B a la N menos uno. La cantidad de palabras que aparece la A dos veces y por ende la B N menos dos veces. Y así, que lo voy a escribir de nuevo en lenguaje sumatoria. Y como les decía, les digo, para que nos acostumbremos si no lo conocemos, esta suma nos dice el parámetro K toma los valores empezando en cero y llegando hasta N. Entonces tenemos una suma por cada valor posible de K, un término de la suma. Y lo que me aparece es A, le voy a dar la vuelta, no importa, por la simetría del coeficiente, a la K por B a la N menos K.
Y esa es la fórmula del binomio de Newton. La fórmula del binomio de Newton. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi prueba favorita del binomio de Newton. Hay varias por ahí, la mayoría algebraicas o con inducción, pero siento que esta nos dice un poco más, nos lleva un poco más lejos. Y por cierto, nosotros habíamos probado unas primeras identidades. Esta identidad, ¿verdad? Si uno toma A igual B igual a uno tiene 1 más 1, 2, elevado a la n, tiene esta suma, ¿verdad? Que, de nuevo, me pareció muy valioso la prueba que hicimos de esta suma sin usar la fórmula del binomio de antemano, que de hecho en muchas clases lo que me dicen es use la fórmula del binomio y ahí nadie me lo dijo en ese momento, em, pero tal vez alguien no estaba pensando que la fórmula del binomio, eso es un caso particular, ¿verdad? Pero aprendimos de esta fórmula sin usar el binomio, pero es bueno saber que están ligados, ¿verdad? Porque esto también nos hace entender un poquito mejor la fórmula del binomio, ¿verdad? El número de palabras son 2 a la n, porque tengo 2 n opciones. Quiere decir que cuando usted tiene una potencia de estas, usted sabe que los coeficientes van a sumar 2 a la n. Entonces eso es algo que puede ser valioso, o sea, información adicional a la hora de ir analizando un problema. ¿Ok? Y, bueno, esa es la fórmula del binomio. Entonces, personalmente me encanta el que aparezca álgebra aquí, ¿verdad? Me encantan las conexiones entre las áreas de matemática, aunque no es como álgebra muy profunda o no vamos a hacer tanto con este número. De hecho, vamos a hacer algo auxiliar con este binomio en la próxima clase. Bueno, es un resultado opcional, por decirlo así, que podría ser un poquito extraño de entender, pero me gusta bastante y lleva en camino a otra área. em, y además nos muestra, si no lo han visto antes, digamos, que hay algunas cosas ahí bastante locas que se pueden encaminar, digamos, de combinatoria. Pero voy a dejar esa identidad para la próxima clase. Ahorita, y creo que nos da tiempo para hacer una cosa más, y es una consecuencia del binomio de Newton, pero sin el binomio de Newton, pero sin el binomio de Newton. Por cierto, al final de la clase pasada les mencioné el teorema, bueno, no, perdón, les mencioné que existían los coeficientes multinomiales, entonces, para que lo piensen también, les dije, piensen qué propiedades de las que vimos serían válidas para coeficientes multinomiales. Piensen qué podemos hacer con A más B más C a la n, o con A más B más C más D, con la cantidad de letras que ustedes quieran, una suma a la n, cómo se adaptaría el teorema del binomio. Ahí. Pero bueno, no entremos en eso. Los dejo para si lo quieren intentar en casa. Hay una consecuencia del binomio de Newton que es la siguiente. Si usted toma A igual a B, no, A igual a 1 y B igual a -1, entonces usted va a tener 0 a la n. Esto es 0 si n es mayor que 1, mayor o igual que 1. Pues vamos a suponer que n es mayor o igual que 1. Esto es igual a, perdón, dije -1. Y por supuesto que 1 más 1 no es 0. Claro que no. 1 menos 1. Si uno usa la fórmula del binomio, eh, esto yo lo puedo escribir como sumatoria. Ya ahorita lo escribo en el símbolo de sumatoria. De 0 hasta n, de n escojo k. En vez de, voy a cambiar el papel de A y B para escribir -1 a la k. ¿Sí? Quitando el lenguaje de sumatoria, esto lo que nos dice es que cuando k vale 0, tengo n escojo k, ¿verdad? Donde tengo -1 a la 0. Ay, cuando k vale 0, n escojo 0, ¿verdad? -1 a la 0.
K igual a 1, tengo menos 1 a la 1 es menos 1, escojo 1, luego menos 1 al cuadrado es positivo, ¿verdad? Y así sucesivamente es una suma que alterna, más, menos, y al final nos queda menos 1 a la n, escojo n. Esta suma es 0, ¿verdad? Eso es una consecuencia súper directa del binomio de Newton. ¿Qué nos dice esto en términos de los conjuntos? ¿Verdad? Porque si tomo a igual a 1 y b igual a 1, era la fórmula que nos decía, hay 2 a la n subconjuntos, ¿no? Para n elementos. Si interpretamos esta fórmula, es decir, podemos interpretar esta fórmula para decir lo siguiente. La cantidad de conjuntos de tamaño par es igual a la cantidad de conjuntos de tamaño impar. ¿Verdad? Porque básicamente por cada conjunto de tamaño par estoy sumando un 1, estoy sumando por cada uno de esos conjuntos, y por cada conjunto de tamaño impar estoy restando un número. ¿Verdad? Entonces, esto lo puedo interpretar como el número de subconjuntos de tamaño impar es igual al número de subconjuntos de tamaño par. Si n es mayor o igual que 1. Si n es 0, solo está el conjunto vacío. Entonces, ahí no aplica. Es el único caso. Y veámoslo con unos cuantos ejemplos. Empecemos con triviales, si quieren. ¿Verdad? Empecemos con el conjunto 1. Tengo el vacío y tengo el 1. ¿Verdad? Este es par y este es impar, tamaño impar. Lo que me dice la suma. ¿Ok? En el caso de 2, los conjuntos con tamaño, perdón, 2 elementos sería 1 y 2. Los conjuntos de tamaño par sería el vacío y por supuesto 1 y 2 son par, mientras que los de impar serían los unitarios, 1, 2. Entonces estos son pares. Tamaño par, esto es tamaño impar. En este, pasemos 3, saltamos a 4. 4 es 4 es mucho. No es tan grande, pero se complica un poco más. En el caso de 3, tenemos el conjunto vacío, los conjuntos de parejas que son el 1 y el 2, tenemos el 1 con el 3, un 3, 1 con el 3, tenemos el 2 con el 3. Estos son 4 pares. Bueno, sabemos que son 8 conjuntos, ¿verdad? Los restantes serían los impares, que sería el del 1, los unitarios, ¿verdad? El del 2, el del 3 y el todo 1, 2, 3. Entonces tenemos de nuevo una cantidad par e impar. Es lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es ver una prueba de esto, pero sin usar el binomio de Newton. Y hay un ejercicio, creo que no lo incluí en el material en esta ocasión, tal vez en la siguiente, em, que eso es lo que les digo. O sea, el binomio de Newton como fórmula no nos va a ayudar a probar este resultado, pero esta prueba nos va a ayudar vamos a adaptarla para probar otras cosas. Y es que esto puede parecer obvio si uno no lo piensa con cuidado por la simetría de los binomios. ¿Verdad? La simetría del binomio tiene que ver con los complementos. O sea, el complemento del vacío, veamos el caso del 3, el complemento del conjunto vacío es un conjunto impar, aquí en este caso, ¿verdad? 1, 2, 3. El complemento de 1, 2 es el que tiene el 3. El complemento de 1 y 3 es 2.
Y el complemento de 2 3 es el 1, ¿verdad? O sea, vacío es par, su complemento es impar, ¿no? Entonces hay un emparejamiento, una biyección que nos dice, bueno, por cada conjunto su complemento lo contrarresta, entonces por supuesto que miden lo mismo, ¿verdad? Ok, y aquí me está haciendo una pregunta. Esto es obvio cuando n es impar. Digamos que obvio, entre comillas, ¿verdad? O sea, es una observación sencilla. Cuando n es impar, un conjunto y su complemento tienen distinto tamaño, pero en el caso par de n igual a 2. El complemento del vacío es 1, 2. Los dos son pares. El complemento de 1, 2, de 1 es 2. Los dos son impares, ¿verdad? Si uno lo ve en, eh, de nuevo, en el triángulo de Pascal, no hay ninguno que esté limpio. Si uno ve el triángulo de Pascal, en el caso de los impares hay una simetría que nos dice izquierda con derecha, ¿verdad? Aquí, perdón, el caso de los impares como este con este con este con este, pero en el caso de los em, pares no es cierto, ¿verdad? O sea, en el caso de los pares tengo, por ejemplo, aquí, bueno, no sé si están viendo el mouse, voy a hacer el puntero, que no sé qué se me hizo. Ya, aquí está. El caso era, ¿cuál? Este, ¿verdad? Tengo uno con 15 16 con 15 31 con uno 32, ¿verdad? Entonces, el complemento de este está aquí, está en el mismo grupo. Entonces, esta prueba o este resultado se vuelve interesante cuando n es par. Cuando n es par. Eh, porque no es tan sencillo. Y además hay una técnica aquí, es medio técnica, que nos dice que restar o sumas alternadas a veces son más sencillas que las sumas ordinarias, ¿verdad? Porque yo recuerdo que me dijeron esto en el colegio, aunque en el colegio no hacíamos pruebas de ese tipo, em, que era, si usted tiene sumas usando números negativos o sumas y restas, agrupe los números positivos, ¿verdad? Lo suma, agrupe los números negativos, lo suma, y una vez que tiene eso, agarre los positivos, reste los negativos, ¿verdad? Eso es lo que le dicen a uno en el colegio, ¿no? Tal vez lo han escuchado, tal vez no. Pero como que uno tiene 2 menos 3 más 5 menos 4 más 2 otra vez, menos 3 menos 3 alguna cosa así, ¿verdad? Entonces usted puede decir, bueno, sume el 2 con el 5 y con el otro 2 tengo 7, sume el 3 con el 4 y con el otro 3 y tengo 10, entonces hago la resta. Y es una forma muy válida, pero a veces uno puede decir nombres, ¿para qué voy a hacer eso? Si yo puedo decir, vea, 2 menos 3 es menos uno, ¿verdad? Aquí tengo uno positivo, muy bonito, y aquí tengo un negativo. Em, Cuando hago la suma, resulta que me da menos uno. O sea, como hacer grupos y cancelar. Tal vez la cancelación sea más sencilla o, o más complicada. En el caso pongamos el caso n igual a 4, son 16 conjuntos, son muchos. Em, no, no son tantos, pero vamos a ver. Por ejemplo, tengo el vacío, tengo los pares, que son el uno con el 2, el uno con el 3, tengo el uno con el 4, tengo el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 4, ¿verdad? Y me faltan los de 4 elementos, sería uno 2 3 4. Son los pares, ¿verdad? Y los impares sería los unitarios, uno 2 3 4 y en este caso los de 3 elementos. O sea, tengo que excluir a uno. Uno 2 3 3 1 2 4 1
3, 4 y 2, 3, 4. Ok, listo. Bueno, entonces, aquí los tengo todos, ¿verdad? Estoy viendo que son iguales. Eh, que, que tienen 8 conjuntos, mejor dicho. O sea, cada uno tiene tamaño 8. Pero me gustaría como una prueba general, ¿verdad? Que me diga, por cada conjunto par hay uno impar. Entonces necesito una asociación, de nuevo, lo que llamamos formalmente una biyección, em, que empareje un conjunto con otro. Y esta me parece bastante ingeniosa y hay que examinar un poquito. Entonces, el asunto es este, ¿verdad? Antes, en el caso impar, esa asociación era el complemento. El complemento, de hecho, es, la palabra lo usé hace poco, una involución. Si usted complementa 2 veces, llega al conjunto original, ¿verdad? Eso es lo que dije de la reflexión, que usted refleja 2 veces, regresa al original. Entonces, una involución es siempre nos da una asociación biyectiva. Si usted se puede devolver, quiere decir que está emparejando. O sea, que si usted hace una transformación y se puede devolver, significa que no hay ninguna confusión a la hora de transformar los objetos. O sea, si luego podría entrar con más detalle en eso en algún momento, o si me pregunta. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, tengo conjuntos de tamaño par y tengo conjuntos de tamaño impar. El complemento en los pares no sirve, en los impares sí, y nos da la respuesta. Pero intentemos pensar algo general que sirva independientemente del complemento o no. Y lo que sirve es agregar o quitar un elemento. ¿Verdad? Si usted tiene un conjunto par y le agrega un elemento, va a tener un conjunto impar. O si le quita un elemento, va a tener un conjunto impar. ¿Verdad? Entonces, esa es la asociación que vamos a hacer. Pero hay que tener cierto orden, hay que hacerlo de forma cuidadosa, porque si uno solo quita y pone, ¿verdad? O sea, al vacío, agréguele el uno, a uno 2 quítele el 2, llegamos a lo mismo. Entonces no estamos asociando de forma adecuada. No estamos asociando de forma adecuada. Entonces vamos a hacerlo de forma ordenada. Uno es que nos vamos a enfocar en un solo elemento, el que ustedes quieran. Bueno, va a ser el uno, pero realmente puede ser cualquiera. Y lo que vamos a hacer es, a un conjunto le vamos a quitar el uno si lo tiene, pero si no lo tiene, se lo vamos a poner. Entonces, a un conjunto A, y la notación, no sé qué tan común es, pero la he visto en varios lados, es esta. Una suma con un circulito. Vamos a ver qué dice el comentario. Ok, sí. Esto significa que si yo tengo el 1 en A, entonces quito el 1. O sea, tengo A menos 1. Esa notación de resta de conjuntos. Una de las notaciones. Mientras que si uno no está en A, entonces agrego 1. O sea, A unión el conjunto unitario del 1. Y este es un emparejamiento entre los conjuntos, ¿verdad? O sea, digamos, vean el vacío, le agrego el 1. Esto está muy grande. Vamos a un poquito. Al vacío le asocio el 1, ¿verdad? Porque vacío le agrego el 1, al 1 le quito el 1, tengo vacío. 1, 2 lo asocio con 2, 1, 3 con 3, 1, 4 con 4, 2, 4 le agrego el 1, entonces me lleva a este de acá. 3, 4 le agrego el 1, me lleva acá. Me falta 1, 2, 3, le asocio este de aquí. Y 1, 2, 3, 4, le quito el 1 y me da este de aquí. Entonces tengo una biyección o lo que se llama un emparejamiento. O sea, si los pongo en parejas, quiere decir que hay la misma cantidad de elementos en cada lado, ¿verdad? Y esto es una asociación biyectiva, ¿verdad? Porque les decía, uno se puede devolver, ¿no? O sea, aquí hay una pareja, A tiene una única pareja que es hacerle la operación con el uno, ¿verdad?
Y si lo hacemos la operación otra vez, me devuelvo, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que si yo agrego si a este conjunto le hago la operación, si tenía el uno se lo quité y al hacer la operación se lo vuelvo a poner. Y si no tenía el uno se lo agrego y al hacer la operación se lo quito esta vez. Entonces, nos da el conjunto original y ahí es donde tenemos esta forma de emparejar, ¿verdad? Y lo que sabemos, hay una invarianza aquí y es, no importa si sumé o resté, la paridad cambió, ¿verdad? Entonces, perfecto, cambia de un conjunto al otro. ¿Ok? Entonces, bueno, este es es una, digamos, un ejercicio, una prueba bastante ingeniosa, me parece, y además que nos ayuda a desarrollar un poquito esto de los emparejamientos o eyecciones. Em, Tenemos el binomio de Newton, que lo vamos a volver a ver, aunque tal vez más al final del mini curso, el viernes, una forma más técnica. Creo que mañana, bueno, sí lo vamos a volver a usar, pero para resultados un poquillo más técnicos, y les decía que los voy a considerar como resultados adicionales, en el sentido de que, o sea, estamos en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces tal vez puede ser algo que lo vean muy extraño y si no lo entienden no pasa nada. O sea, si lo entendieron, es algo que aprenden, si no, quédense con lo demás. Tal vez lo dejo más para el final de la clase. Entonces, me interesa, digamos, la próxima clase, ver identidades más complejas. Aquí vemos como la clase pasada, o sea, vamos a regresar parecido a la clase pasada, pero con identidades más complejas, que más que todo sumatorias. Entonces, hablar de un poquito de lo que es más identidades con doble conteo, pero pensando un poco en identidades y yo más fuertes. Y también algo interesante por ahí, pero ahí no, ahí lo ven, ahí les comento luego. Sí, entonces eso sería por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hans, Profe, quería hacer un comentario antes de despedirme. Es que la del 2n, 2 a la n, la de la suma de los combinatorios, también se puede hacer por binomio de Newton, cambiando A y B por 1. sí, sí, correcto.